Días, en términos de lo previsto por los artículos 41, base quinta, apartado C, numeral 9, 116 fracciones primera y cuarta, incisos B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 párrafos 1 y 2, 104 numeral 1, inciso A y ñ de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25 apartado C, fracción tercera, inciso C, 114 ter, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 37 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 5 y 40 de la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Oaxaca, 9, numeral 1, inciso B, 10, numeral 1, inciso C, 11, numeral 4 y 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como del Acuerdo IEPCO-CG 05-2020. Para el día de hoy, domingo 25 de enero de 2026, se convocó a este Consejo General a fin de celebrar sesión permanente. En este sentido, procederé a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre indiquen que se encuentran presentes. Consejera Presidenta, licenciada Elizabeth Sánchez González. Presente. Gracias. Consejero Electoral, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Consejera Electoral, licenciada Jessica Jacibe Hernández García. Presente, buenos días a Gracias. todas las personas. Gracias, buenos días. Consejera Electoral, maestra Zaira Alelí Hipólito López. Niso Apadiush. Gracias. Consejero Electoral, maestro Manuel Cortés Muriedas. Buenos días, presente. Gracias, buenos días. Consejera Electoral, doctora Ana María Márquez Andrés. Presente, muy buenos días. Gracias, buenos días. Consejera Electoral, licenciada Gabriela Fernanda Espinosa Blancas. Presente, buenos días. Gracias. Buenos días. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Alejandro Facio Martínez. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Edwin Vázquez Nazario. Presente, buenos días a todas y a todos. Gracias. En la sala virtual, por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Edgar Lagunas Calvo. Presente, buenos días. Gracias. Por el Partido Morena, licenciado Brian Gerardo Vázquez Sagrero. Presente, muy buenos días. Gracias, buenos días. También en la sala virtual, por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, licenciado José Manuel Luis Vera. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Por el Partido Fuerza por Oaxaca, licenciado Fidel Moisés Martínez Salazar. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Por el Partido de la Revolución Democrática Oaxaca, licenciado Jaime Álvarez Martínez. Presente, buenos días a todas y a todos. Le informo, consejera presidenta, que se encuentran presentes 7 consejerías electorales, incluyéndola a usted, así como 7 representantes de los partidos políticos y el de la voz, secretario del Consejo General, Graciano Alejandro Prats Rojas, presente, por lo que me permito declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretario. Buenos días, consejeras, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 8:14 del día de hoy, domingo 25 de enero de 2026, se instala la presente sesión permanente e instruyo al secretario para que sirva a poner a consideración del Consejo General el proyecto del orden del día correspondiente. Con mucho gusto, consejera presidenta. Antes de continuar, quisiera dar cuenta que el día de ayer se recibió un escrito del Partido del Trabajo, mediante el cual solicitan la sustitución de su representante propietario y designan al ciudadano Dante Montaño Montero con tal cargo. En ese sentido, y toda vez que se encuentra presente,
procede a tomarse la protesta de ley correspondiente. Muchas gracias, Por lo que le pido secretario. pónganse de Le pie. solicito se pongan de pie. Ciudadano Dante Montaño Montero, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones como representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca? Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la democracia oaxaqueña se lo demande. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Por favor, secretario, continúe con la sesión. Con su autorización, consejera presidenta, como proyecto de orden del día tenemos único seguimiento y vigilancia al desarrollo de la jornada de participación ciudadana de revocación de mandato de la persona titular de la gubernatura del Estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022-2028. Es la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretario, consejeras, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto del orden del día con el que da cuenta el secretario. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito al secretario someta a votación el proyecto del orden del día al que ha dado lectura. Con gusto. Consejeras y consejeros electorales, sírvase manifestar si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, les pido sean tan amables de manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Continúe con la sesión, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, como único punto en el orden del día tenemos seguimiento y vigilancia al desarrollo de la jornada de participación ciudadana de revocación de mandato de la persona titular de la gubernatura del Estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022-2028. Es la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretario, consejeras, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el punto al que ha dado lectura el secretario. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Adelante, consejera Jessica. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y también en forma virtual. El día de hoy nos encontramos en esta jornada de revocación de mandato que inicia en punto de las 8 horas con la instalación de 2,815 casillas en todo el estado de Oaxaca, en los 25 distritos electorales locales. Y este trabajo sin duda es fruto del personal y de las consejerías de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Así también en colaboración y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, a quien agradezco infinitamente la colaboración y acompañamiento institucional a través de las disposiciones y del interés de la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala, quien en todo momento estuvo atenta al correcto desarrollo del proceso de revocación de mandato, al presidente de la Comisión de Vinculación con los Soples del INE, Jorge Montaño, a la consejera electoral, integrante también de esta comisión, Norma Irene de la Cruz Magaña, y por supuesto a la consejera electoral Ritabel López Vences, oaxaqueña además, que también agradezco todo su interés y acompañamiento, maestra. Por supuesto, no dejo de agradecer al maestro Pedro Pablo Chirinos, director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Soples del INE, a todo el funcionariado del Instituto Nacional Electoral, tanto de oficinas centrales como de la Junta Local del INE en el estado de Oaxaca. Muchas gracias por todo su apoyo. Reconozco de igual forma el compromiso e institucionalidad de las consejerías integrantes de este Consejo General y por supuesto también del trabajo colegiado con las representaciones de los partidos políticos que integran este órgano. Sin duda nos acompañan, y quiero resaltar
la presencia de consejerías de distintos órganos públicos locales del país, quien están realizando esta importante actividad de observación electoral que permite no solo el acompañamiento, sino también la transparencia en cada uno de los actos que se realizarán y se han realizado por parte de esta autoridad administrativa electoral. Estamos por primera vez en la historia de Oaxaca y a nivel local en la historia del país en el ejercicio de un mecanismo de participación ciudadana. Y quiero referirme al mes de abril del año 2011, en donde, fruto del primer gobierno de oposición, la primera alternancia en el estado de Oaxaca, se aprobaron 7 mecanismos de participación ciudadana, dentro de ellos la revocación de mandato. Fruto de una coalición de diversos partidos integrada en ese entonces por el PAN, PRD, PT y Convergencia, que dieron origen a esta reforma constitucional en el año 2011, hace 15 años, y en donde se reguló a través de una ley de mecanismos de participación ciudadana la revocación de mandato. En ese entonces, la revocación de mandato para su procedencia tenía un procedimiento distinto, bastante lleno de muchos requisitos. Para empezar era el 20%, no el 10%, y pasaba también por el Congreso del Estado de Oaxaca. Para 2023 hubo una reforma y también en el 2025 nuevamente se modificó este mecanismo de revocación de mandato para facilitar el acceso a un 10% y también procedimentalmente se redujo el plazo. Sin duda, el plazo, la periodicidad de cada uno de los actos fue todo un reto para esta autoridad administrativa electoral. Se crearon, se modificaron reglamentos, lineamientos que permitieran que pudiéramos llegar finalmente a la jornada el día de hoy y posteriormente a los cómputos distritales para concluir con el cómputo estatal. Este mecanismo de participación directa ciudadana se está materializando 15 años después de haberlo creado en el estado de Oaxaca, de haberlo establecido incluso antes que en el orden federal. Quiero agradecer sin duda toda la responsabilidad, compromiso e institucionalidad de las consejerías que integran este órgano colegiado de dirección. También reconocer el trabajo arduo del personal de este instituto para operar todos los lineamientos y finalmente llegar al día de hoy y continuar en la jornada de revocación de mandato. Sin duda, esto demuestra la fortaleza y la necesidad de contar con órganos autónomos en materia electoral en el orden local. Por primera vez después del año 2014 del Pacto por México y de la reforma que surgió de ello, estamos trabajando en el órgano, en el Instituto Estatal Electoral, casi de manera independiente del Instituto Nacional. Y sin duda ha sido exitoso, lleno de retos y también en un ejercicio de autocrítica, identificando nuestras debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad para la realización de este proceso. Hay diversos datos duros que seguramente señalarán mis colegas en sus intervenciones. Tuvimos, no quiero dejar pasar este dato, de 5,011 registros concluidos para observación electoral. Aprobamos 3,154 solicitudes para poder observar en todo el estado el desarrollo de la jornada y también, por supuesto, del cómputo distrital y estatal. Estaremos informando respecto de las 2,815 casillas que fueron aprobadas en los órganos distritales, del desarrollo, por supuesto, también de la instalación, de las representaciones de partidos políticos que estarán con el derecho a tener su representación en cada casilla. Tuvimos sentencias relevantes tanto del Tribunal Electoral Local como de la Sala Superior
del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y siempre estuvimos resolviendo, atentos al garantizar el derecho no solamente de los partidos políticos, sino también de la ciudadanía. La Comisión de Quejas y Denuncias también realizó un trabajo propio para retirar la propaganda. Ya hablará sin duda el presidente y las integrantes de esta comisión de los trabajos realizados. Después, este día de hoy, histórico para el estado de Oaxaca y también para México. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Dante Montaño, representante. del Adelante, Partido señor del- representante. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenos días, consejeros y consejeras electorales. Es un gusto compartir esta herradura de la democracia con ustedes, al secretario ejecutivo y a mis compañeros representantes de los partidos políticos. La ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales y que está en constante seguimiento de esta jornada de la revocación de mandato. A nombre del Partido del Trabajo, de su dirigencia estatal y de nuestra militancia, fijaría un posicionamiento frente al momento que hoy nos ha reunido en el seno de esta herradura. Hoy, 25 de enero, bien podría ser una fiesta cívica y democrática. Hoy deberíamos estar exaltando la apertura democrática y la voluntad de la ciudadanía al expresarse en cualquier mecanismo de participación que fuera convocado. Este instituto debería estar de plácemes, pues realizó una extraordinaria campaña de difusión, convocó al debate, fue diligente hacia sus integrantes que conforman el Consejo General, fue imparcial ante quien trató de romper las reglas y sancionó a quien sí torció los principios rectores de la democracia. Pero tristemente no, esto no pasó. La ciudadanía en breve se dará cita en las casillas a expresar entre dudas y regocijos la voluntad que le confiere. Al órgano electoral le faltó valor y autonomía. Por todos lados fue rebasado el árbitro que debería ser imparcial. Cayó ante la intromisión del legislativo que le quitó operatividad a este proceso. Sí, a las pruebas, actas y acuerdos nos remitimos. Negó la posibilidad de conocer quiénes fueron los más de 2,000 promoventes de la recolección de firmas. Con ello, se dieron ante la incertidumbre. Luego entonces, funcionarios públicos, diputados y senadores le arrebataron a la ciudadanía el proceso que debió ser ciudadano. Y a las pruebas me remito. En redes sociales rezan las denuncias públicas que en horas laborales, en oficinas públicas y con recurso público se vaciaron inertes datos de la credencial del lector que provenían de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, esos que se financian con el dinero público de las y los oaxaqueños. Hubo lastimoso silencio ante costosos espectaculares, miles y miles de lonas y folletos. Además, recientemente, reparto de cobijas y despensas de frijol con gorgojo, abusando tristemente de la necesidad de nuestro pueblo oaxaqueño. Quienes integramos este Consejo General somos vigilantes de las acciones que impactan la democracia de nuestro Estado. Hicimos valer nuestras alegaciones y juicios, pero esta vez, tristemente, todo estuvo del lado del oficialismo. Muy corta, se quedó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, ya ni mencionar la inoperancia del Tribunal Local y la Fiscalía de los Delitos Electorales. Su parcialidad fue contundente, con tal de quedarse con la magistratura electoral vacante, fue consecuente en todos estos actos. Pero la ciudadanía nuevamente ha dado la cara.
Basta ver las redes sociales. El sentir social no se compra ni se rebasa por más cobijas, por más despensas y por más compra de conciencias que haga el Ejecutivo. Ahí le paso otro dato al responsable de la Fiscalía de Delitos Electorales. Hago un respetuoso llamado a esta mesa para que regresemos a los clásicos, a la academia que dogmáticamente señala que las reglas y valores de la democracia encuentran su virtud con la cohabitación pacífica y no coaccionadas, y con el respeto a la libertad e igualdad son bastiones íntegros de la estabilidad democrática. Y en Oaxaca esto no ocurre. Quien hoy comparecerá a la urna monopolizó las instituciones y ha intentado secuestrar la voluntad del pueblo de Oaxaca. Por ello, con todo y manipulación, no hay fecha ni plazo que no se cumpla en el calendario. Hoy, Oaxaca debe salir a ejercer su decisión. Como lo reza la Constitución, que aquí ha sido muy permisiva su violación, de forma voluntaria, libre, pacífica, imparcial y secreta. Es la ciudadanía la que debe ser el principal actor de esta revocación y no quien rompió la ley y usó su imagen personalizada en total contraversión al artículo 134 de nuestra Constitución Política. Respetable Pleno del Consejo General, el Partido del Trabajo se toma muy en serio las instituciones de la democracia y el acceso efectivo de la ciudadanía a ella. Por eso fuimos y seguiremos siendo categóricos ante cualquier regresión y obstaculación de la participación ciudadana. Concluyo. Desde aquí, la representación que encabezo y que me ha permitido mi compañero dirigente y camarada, el licenciado Óscar Ramírez, reiteramos, deseamos que la organización de la jornada, con todo y lo apresurada y polémica que resultó, esté a la altura de la exigencia ciudadana. Que el ejercicio político de votar efectivamente se le garantice a todos y a todas. Por ello, esta representación eleva una necesaria al funcionariado electoral para que asuma el papel histórico de árbitro de esta compulsa social. Sí, a partir de este momento se desarrolla una jornada con vicios y coacciones, para que sean los primeros en encabezar la denuncia y no hagan oídos sordos a los mapaches que la 4T nos ha facilitado extinguirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Adelante, representante de Morena. Muchas gracias, presidenta. Previo a hacer el posicionamiento, es una pena que la representación del PT, diciéndose un partido de la Cuarta Transformación, venga a hacer estos señalamientos a esta autoridad, cuando yo creo que primeramente debiesen de verse ellos, que tristemente son los que inauguraron la lista de violentadores de género en este estado a nivel nacional y hoy vienen a sentarse a esta herradura de la democracia. Qué tristeza, la verdad. Basta hoy, prueba de ello son los procedimientos administrativos que se han iniciado por sus conductas y no digamos de cuando han pasado por presidencias municipales. Pero bueno, consejeras y consejeros del IEPCO, representantes de los partidos políticos y autoridades presentes y medios de comunicación. Hoy iniciamos esta histórica sesión de seguimiento a la jornada de revocación de mandato del gobernador constitucional del estado, el ingeniero Salomón Jara Cruz. Como representante del partido Morena, hago un llamado enérgico a toda la ciudadanía oaxaqueña. Participen en esta consulta ciudadana. Su voto es la voz soberana del pueblo y esta es una oportunidad única para fortalecer nuestra democracia. La revocación de mandato es una institución jurídica de democracia directa y participativa que permite al pueblo evaluar el desempeño de sus gobernantes. Fue impulsada e implementada por primera vez a nivel federal por nuestro máximo líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mediante una reforma constitucional en 2019, consolidando un mecanismo de rendición de cuentas que pone al pueblo por encima de todo. En Oaxaca hacemos historia, pues es la primera vez que se aplica en una entidad federativa y fue precisamente una de las iniciativas prioritarias del ingeniero Salomón Jara al asumir la gobernatura, quien reformó la ley local para hacerla una realidad.
demostrando un compromiso genuino con la transparencia y la evaluación ciudadana, en contraste con otras fuerzas políticas que se resistieron, minimizaron o callaron este avance democrático. Curiosamente, sabemos que varios partidos hoy vendrán a descalificar este proceso, pronosticando incluso con insulto a la ciudadanía oaxaqueña una baja participación. ¡Qué ironía! Esas críticas solo revelan la profunda inseguridad que sienten ante el respaldo social masivo que tiene la primavera oaxaqueña. Quienes temen al juicio directo del pueblo son precisamente quienes nunca han confiado en él. Solo un gobierno que tiene la absoluta confianza en su buen desempeño, en sus resultados tangibles y en el respaldo popular, se somete voluntariamente a este riguroso mecanismo de evaluación, porque sabe que el pueblo oaxaqueño es sabio, agradecido y consciente de los avances irreversibles de la primavera oaxaqueña. Estamos convencidos de que la ciudadanía realizará una evaluación justa y contundente, refrendando su voto con la continuidad de esta transformación profunda que prioriza el bienestar del pueblo. Que viva la democracia participativa, que viva el pueblo de Oaxaca y que siga la transformación. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, representante del PRI. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejeras, consejeros electorales, compañeros representantes de partidos políticos. Al valor más importante, el personal de este instituto, a los medios de comunicación, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenos días. Justo en este momento de reflexión, y toda vez que las representaciones de partidos políticos que me anteceden han manifestado postura, la ciudadanía debe analizar y ser consciente de que eso es la 4T. Partidos políticos peleándose entre sí y no respetando ni sus propios ideales. Eso es. Hoy tienen una oportunidad maravillosa para demostrarles que se equivocan en el ejercicio de gobierno. Iniciaré mi intervención preguntando de cara a la ciudadanía oaxaqueña: ¿era necesaria la aplicación de este mecanismo de revocación de mandato? La respuesta es no, por una simple razón. No había una causa suficiente o necesaria que provocara la aplicación de este mecanismo. No había necesidad de hacerlo. Necesidades hay, sí, pero en el campo, en seguridad, en infraestructura, en vivienda y en la economía de nuestro estado. Pero por sobre todas las cosas, no había necesidad de realizar un gasto por un ejercicio que solo beneficia al partido en el poder. Es preciso que la ciudadanía conozca a detalle todo lo que ha pasado en el desarrollo de este proceso. La ciudadanía sabe que para llegar a materializar este ejercicio de revocación de mandato, debían recabarse más o menos 308,000 firmas de ciudadanas y ciudadanos, que como la ley lo establece, representarían el 10% del listado nominal en nuestro estado. El detalle era, ¿quién lo haría? Bueno, aquí narro una parte de lo que se vivió. Primero, es preciso señalar que la ley de revocación de mandato tiene dos etapas muy importantes. La primera de ellas es la fase previa, donde se estableció, a través de lineamientos de este órgano electoral, una figura fundamental llamada promovente, la cual tenía la atribución de recabar las firmas ciudadanas, pero esta figura, lejos de ser transparente, resultó ser el elemento más opaco, porque es el momento que la ciudadanía no conoce quiénes fueron esos promoventes. Lo dijimos una y otra vez al seno de este consejo. Previo a la conclusión del tercer año de mandato de la persona titular del Ejecutivo del Estado, dichos promoventes se registraron. ¿Cuántos?
Pues fueron 3,019 promoventes los que se registraron, autorizados por este órgano electoral, quienes tenían la facultad de recabar firmas, pero también una facultad importante, que era la solicitud de revocación de mandato de manera formal. ¿Quiénes fueron? Insisto, no lo sabemos. ¿Qué hicieron? Eso sí lo sabemos, porque en esta actividad de recolección de firmas de manera ilegal metieron las manos actores políticos, funcionarios públicos, autoridades municipales, estatales, requisitaron formatos a diestra y siniestra, formatos autorizados para recabar firmas. Esto con la oportunidad y facilidad que el propio tribunal local les dio, pues se había modificado un elemento esencial en los lineamientos para este ejercicio. Quitó como requisito que cada firma de ciudadano o ciudadana se acompañara de la credencial para votar con fotografía, pues con ello había total libertad y desaseo para recabar firmas, sin la certeza de quien firmaba era de carne y hueso, o que por lo menos fuera de nuestro estado. ¿Y por qué lo digo? Lo manifesté en este consejo, porque posterior al registro y aprobación de estos promoventes, se dio la recolección de firmas rebasando el umbral de los 600,000, y con base en un ejercicio de verificación, lograron la cifra de más de 518,000 firmas. Pero aquí está lo interesante. Lo manifesté en sesión de este consejo. ¿Qué pasó con el resto de firmas que no se aprobaron? Bueno, tenían severas inconsistencias y la ciudadanía lo debe saber. Un universo de más de 3,000 firmas eran de personas fallecidas, de otros estados, o quienes tenían una suspensión de sus derechos político-electorales. ¿Se imaginan ustedes qué promovente, con el respeto a los promoventes que sí lo hicieron de manera auténtica, qué promovente recabó firmas de personas fallecidas? ¿Cómo le hizo? Pues fácil, seguramente había un sinnúmero de expedientes con credenciales de elector que provocaron este ejercicio. En la siguiente etapa, que tenía que ver con la solicitud de revocación, lo debían realizar justo las personas promoventes, pues estos tenían la oportunidad, tuvieron la oportunidad de recabar firmas. Bueno, pues de este universo de 3,019 promoventes, solo 36 promoventes solicitaron la revocación de mandato. Para ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido que el plazo para la solicitud de revocación era de 3 meses, no quien llegara primero. Pero miren, de estos 36 promoventes, solo 30 lograron pasar el umbral de requisitos exigidos por esta autoridad. ¿Se imaginan ustedes, después de que más de 3,000 promoventes se registraron, solo 30 personas solicitaron la revocación de manera formal? A la par, ciudadanos habían impugnado que las representaciones de partidos políticos estuvieran fuera de las mesas directivas de casilla. Otra argucia más para poder hacer de este proceso aún más opaco. El tribunal local nos había quitado ese derecho, recurrimos tal determinación y Sala Superior nos lo regresó. ¿Con qué finalidad? Sostuvo que tenemos como partidos políticos el derecho de estar presentes en las mesas directivas de casilla para vigilar y observar dicho proceso. Durante este tiempo, antes de culminar el 3er año de mandato, durante la recolección de firmas, durante la solicitud de revocación en plena veda, se violó lo establecido en la ley de revocación de mandato de manera flagrante, que es la no intervención a favor o en contra de los poderes del Estado, servidores públicos, actores políticos, operadores políticos. Sin embargo, sucedió lo contrario. Pues a lo largo y ancho de nuestro territorio, en cada uno de los municipios de nuestro estado, hubo lonas promocionales, bardas, perifoneo, espectaculares, trípticos, brigadas, reuniones políticas, todo esto en favor de que continuara el titular del Ejecutivo. De todo este movimiento y gasto ilegal se dio cuenta la ciudadanía, se dio cuenta este órgano electoral, y la ciudadanía sabe que no es posible derrochar recursos económicos con esta magnitud cuando existen necesidades mucho más importantes en nuestra sociedad. Ante todo esto,
he de reconocer que la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto ordenó el retiro en todo el estado de la publicidad ilegal. Ordenó a actores políticos y diputados del Congreso Estatal, ordenó a los ayuntamientos el retiro de la publicidad en favor y del retiro de todo lo que se movía a lo largo y ancho de nuestro estado, corroborando así nuestras manifestaciones, que hubo recursos públicos de manera directa, generando una inequidad desbordante en este ejercicio de participación ciudadana. Por ello, en esta jornada de revocación de mandato, nuestra representación partidista en las más de 2.800 casillas a instalarse estará presente, vigilante, con el único objetivo de observar que la voluntad de la ciudadanía se cuente y se cuente bien. Que la participación de la ciudadanía refleje si este ejercicio se realizó en el momento oportuno de la historia de nuestro estado o simplemente fue un despilfarro innecesario de recursos públicos utilizados en el mismo. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? Adelante, representante del PRD. Sí, gracias, consejera presidenta. Buenos días. Buenos días, consejeras, consejeros, personalidades y funcionarios, ciudadanas y ciudadanos, compañeros representantes, militantes del PRD de Oaxaca, compañeros que integran este instituto y medios de comunicación que hoy nos acompañan. El día de hoy es un momento crucial para la vida pública de nuestro estado. No se trata de un hecho menor ni de una coyuntura pasajera. La jornada de revocación de mandato representa un ejercicio profundamente democrático que debe servir para fortalecer el poder ciudadano, para consolidar la participación social y para reafirmar que en Oaxaca, como en todo México, el pueblo es el verdadero soberano. Desde el Partido de la Revolución Democrática lo decimos con claridad. La revocación de mandato no es una herramienta de gobierno, no es un favor del poder, es una conquista histórica del pueblo, producto de décadas de lucha social, de resistencia democrática y de exigencia ciudadana por contar con mecanismos reales de control al poder público. Por eso, este ejercicio no puede ni debe ser utilizado como propaganda política, ni como simulación, ni como mecanismo de legitimación automática del gobierno en turno. La revocación de mandato solo tiene un fin: si se garantizara un proceso limpio, equitativo, legal e imparcial. Y es justamente ahí donde debemos levantar la voz hoy con firmeza y responsabilidad, porque resulta evidente para cualquier ciudadano que durante este proceso no se han respetado las reglas de neutralidad que exige la ley. A lo largo y ancho del Estado hemos sido testigos de propaganda abierta, de mensajes dirigidos, de campañas disfrazadas, de promoción sistemática orientada a inducir a la ciudadanía a favor de la permanencia del gobernador. Consejeras y consejeros, eso no es democracia, eso no es equidad, eso no es respeto a la ley. Cuando el poder interviene para inclinar la balanza, cuando las estructuras de gobierno se utilizan para condicionar la voluntad ciudadana, lo que se vulnera no es solo una norma electoral, se está vulnerando e insultando la dignidad del pueblo. Desde el PRD de Oaxaca rechazamos cualquier intento de manipulación, cualquier intento de simulación y cualquier intento de convertir un derecho ciudadano en un instrumento de propaganda gubernamental. Pero también lo decimos con responsabilidad política, y nuestra respuesta no será nunca la apatía ni el abstencionismo. Nuestra respuesta es y seguirá siendo la organización ciudadana, la participación consciente y la defensa del voto libre. Por eso hoy hacemos un llamado claro, amplio y respetuoso al pueblo de Oaxaca. Acudan a las urnas, participen, ejerzan su derecho. No permitan que nadie decida por ustedes. No permitan que la propaganda sustituya a la conciencia. No permitan que el poder sustituya a la voluntad popular. Que cada mujer y cada hombre decida libremente si el gobernador debe continuar o si debe revocarse su mandato. Que sea el pueblo quien juzgue,
que sea la ciudadanía quien decida, que sea Oaxaca quien hable con dignidad. Desde el PRD reafirmamos hoy, no creemos en gobiernos que utilicen las instituciones para servirse a sí mismos. Creemos en gobiernos que respeten la ley. No creemos en procesos simulados. Creemos en ejercicios auténticos de participación ciudadana. No creemos en el poder impuesto. Creemos en el poder legitimado por la voluntad popular. La participación ciudadana es un punto medular de toda democracia. Un pueblo que participa es un pueblo que decide y que no se somete. Un pueblo que vota con conciencia es un pueblo que defiende su libertad. Un pueblo que ejerce sus derechos es un pueblo que construye su futuro. Oaxaca merece respeto. Oaxaca merece una democracia real. Merece instituciones que estén al servicio del pueblo y no al servicio de intereses políticos. Ciudadanas y ciudadanos, la lucha por la democracia no termina en las urnas, pero las urnas siguen siendo un espacio fundamental de resistencia ciudadana. Hoy más que nunca debemos defender ese espacio, cuidarlo, fortalecerlo y ejercerlo con dignidad. Que nadie les diga que su voto no sirve, que nadie les diga que su voz no importa, que nadie les diga que ya todo está decidido. Mientras haya un ciudadano consciente, mientras haya hombres y mujeres libres, mientras haya jóvenes participando, mientras haya un pueblo dispuesto a ejercer sus derechos, la democracia sigue viva. Desde el PRD de Oaxaca seguiremos siendo una voz crítica, firme y responsable. Seguiremos denunciando los excesos del poder, seguiremos defendiendo la legalidad, seguiremos acompañando al pueblo en su lucha por una democracia auténtica, porque la democracia no se decreta desde un palacio de gobierno. La democracia se construye desde el pueblo. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor representante. Adelante, representante del PAN. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejeras, consejeros electorales, amigos del INE, magistradas, amigos que nos acompañan en esta sala de sesiones, a los amigos medios de comunicación, a la ciudadanía también que nos ve por los medios electrónicos. El Partido de Acción Nacional en Oaxaca expresa su posicionamiento ante la reciente determinación del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual reconoce la participación de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla en este proceso de revocación de mandato. Esta resolución no es menor. Representa un freno institucional frente a los intentos de algunos que pretenden manipular un mecanismo que pertenece a la ciudadanía, no al poder. La revocación de mandato no puede convertirse en un espectáculo propagandístico, ni en una herramienta para legitimar gobiernos que no han cumplido sus promesas al pueblo y carecen de credibilidad. Desde Acción Nacional, sostenemos que la revocación de mandato no puede ni debe convertirse en un instrumento de propaganda de gobierno, ni mucho menos en un mecanismo de simulación política. Por el contrario, debe ser un proceso automáticamente democrático que garantice la legalidad, transparencia y plenamente apegado a la ley electoral, donde se respete la voluntad ciudadana y se protejan los principios constitucionales que rigen nuestra vida pública en el estado de Oaxaca. Desde el PAN del estado de Oaxaca advertimos que, sin la participación de los partidos políticos, este proceso corría el riesgo de transformarse en un ejercicio opaco, controlado y carente de contrapesos reales. Refrendamos nuestro compromiso del actuar respetando la ley responsablemente, de manera institucional y con firmeza democrática. Estaremos atentos para que no se utilicen recursos públicos de manera indebida, no se presione a las autoridades, ciudadanía y no se distorsione el sentido de un mecanismo que pertenece al pueblo de Oaxaca y no al gobierno. La democracia se construye con reglas claras, instituciones fuertes y ciudadanos libres. Por ello, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades electorales para que en Oaxaca la revocación de mandato se desarrolle con total transparencia, legalidad plena y legitimidad democrática. Hago también, pues, un reconocimiento a la Comisión de Quejas y Denuncias, que hizo su trabajo de manera profesional
y en apego estricto a la ley. Por lo tanto, reconozco a esta comisión de quejas y denuncias su trabajo, al instituto también el trabajo que ha hecho. Invito también a la ciudadanía que participe de manera libre en este evento democrático de Oaxaca. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? En segunda ronda podría ser. Estamos todavía en primera, consejeras, consejeros. ¿No tienen intervenciones? Adelante, consejera Zaire. Muchas Pues- gracias. No, estamos todavía en primera ronda, señor Muchas representante. gracias. Muy buenos días. Padiur derali ruyuli netuna azani dera yuts ruyuli zani yuts lua tudu de cuenta shus yuts lembunina kwaka neilowi tanabe zura buni walat tiknite enkane ugaane o oze lena gun linina buni walat yulane bishkak teene uze o teene ugaane luani. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan de forma presencial y a través de nuestras plataformas de redes sociales, a mis colegas consejeras y consejeros, a las representaciones de los partidos políticos, a las y los integrantes de los 25 distritos electorales, a las y los supervisores y capacitadores electorales, particularmente también a quienes de la ciudadanía nos acompañan y han aceptado por tercera ocasión integrar las mesas de casilla. A las y los observadores electorales, 63 de otros estados de la República, 29 mujeres y 34 hombres. A los pueblos originarios que se encuentran en Oaxaca, a musgos, zapotecos, mixtecos, mazatecos, chinantecos, chatinos, chocholtecos, triquis, ixcatecos, icots, náhuatl y al pueblo afromexicano. En este momento tenemos traducción en mixteco y en mazateco en las páginas del instituto y esa es un compromiso intercultural de este instituto desde el 2022. Incorporar la perspectiva ciudadana en la gestión pública representa un momento coyuntural para alcanzar una democracia sustantiva. Oaxaca abre la posibilidad de colocar este mecanismo de participación democrática como una herramienta que permite conocer la opinión de la ciudadanía en temas de interés público, políticas o proyectos antes de la toma de decisiones. Como organismo autónomo encargado de contribuir al desarrollo de la vida democrática, fomentamos el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía a través del fortalecimiento de estos mecanismos de participación y la vigilancia y cumplimiento de los mismos. En cerca de 35 días, como por todas y todos es conocido, hemos organizado este proceso de revocación de mandato. Y quisiera detenerme en contarles que, si bien hemos logrado cumplir con las convocatorias, con los lineamientos, con el monitoreo, con el seguimiento a la propaganda y con el trabajo de la Comisión de Quejas al respecto, con la observación electoral, con los procedimientos para la integración de órganos desconcentrados, mesas de casilla, CAE, supervisores electorales, observación electoral, y así como toda la documentación y material electoral. Esto ha sido posible únicamente porque en este instituto priorizamos el trabajo colegiado. Los soples organizamos diferentes procesos. La revocación de mandato es solo uno de ellos. Esto se debe y es posible por las distintas áreas de expertise de quienes integramos este colegiado, así como del personal comprometido del instituto. Y qué bueno que compartimos el mismo gusto por la materia electoral. Este proceso parece haberse realizado en poco tiempo, pero reitero, ha sido posible porque hay experiencia, hay capacidad y hay compromiso. Ningún proceso se organiza con fluidez y rapidez sin conocimiento, sin experiencia, sin presupuesto y sin tiempo. Respeto y asumo la crítica. Con más tiempo, pienso que podíamos atender las tan valoradas y necesarias casillas especiales. Incluso pudimos firmar convenio y contar con urnas electrónicas para ello. Podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo, dijera Bachelet. Por ello, reitero el compromiso de este instituto electoral. Es y seguirá siendo trabajar para la ciudadanía,
en cualquiera de los contextos geográficos para que cualquiera de las personas de los distintos espacios tenga la oportunidad de participar. Hoy, 3.132.592 personas que integran la lista nominal tendrán su boleta esperándoles en la casilla y tendrán, en consecuencia, la oportunidad de ejercer su derecho ciudadano en algunas de las 2.815 casillas que se instalarán en todo el estado. Finalmente, esta institución ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, debo señalar, somos un colegiado. Debo decirlo, en su mayoría somos mujeres, quienes hemos dejado técnica y operativamente nuestro profesionalismo, nuestra ética y el alto sentido de responsabilidad con apego a los principios rectores de la función electoral. Solo resta decir, los ojos del país están en Oaxaca. Xtleli. Gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en primera ronda? Adelante, consejera Gabriel. Gracias, muy buenos días a todas, a todos, a las personas invitadas, representaciones de los partidos políticos. Yo me quiero dirigir a la ciudadanía, decirles que la revocación de mandato es un mecanismo de las y los oaxaqueños que no solo les va a permitir expresar su opinión, sino lo más importante, incidir en el rumbo de Oaxaca. Quiero comentarles que este proceso de revocación de mandato está dividido en 3 etapas. Ya pasamos la etapa preparatoria, donde las personas se registraron como promoventes, donde se recopilaron los apoyos ciudadanos y, como ya se comentaba, se requería el 10% de la lista nominal en la mitad de los municipios más 1. En esta ocasión tuvimos participación. Hubo apoyo ciudadano de 569 municipios de los 570 municipios que tiene el estado de Oaxaca. La segunda etapa inició con la emisión de la convocatoria el 22 de diciembre del año anterior y la cual tiene distintas fases, desde la convocatoria, la promoción de la convocatoria y en la que estamos el día de hoy, en la jornada. Posteriormente serán los cómputos distritales y finalmente el cómputo total que hará este consejo para pasar a la tercera etapa, que son las actividades a cargo, los actos a cargo del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Ahora bien, quiero pasar a los agradecimientos, agradecer a quienes integraron los consejos distritales, a las personas supervisoras, a los CAIs, a todo el personal auxiliar que estuvo apoyando, sobre todo a quienes integraron las mesas el día de hoy desde las 7:30 de la mañana, que se dieron cita en las 2.800 casillas al corte del día de ayer, que se instalarán el día de hoy. Y bueno, decirles a cada una y a cada uno de los oaxaqueños que su papeleta está segura en cada una de las casillas. Como ya se mencionó, se imprimieron 3.132.592 papeletas para que todas y todos tengamos esta oportunidad de ejercer este derecho. Finalmente, decirle a las oaxaqueñas y los oaxaqueños que ejerzan su derecho y construyamos un Oaxaca más participativo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en primera ronda? Adelante, consejero Alejandro. Gracias, presidenta. ¿Sí se escucha? Creo que está un poco bajo el micrófono. No sé si pueden checarlo. Por favor, informática, si pueden checar el audio. Sí, sí. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo a las autoridades electorales que nos acompañan del país, a las magistraturas del Estado de Oaxaca, a las representaciones de los partidos políticos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía que pues está atenta de esta
sesión de seguimiento al desarrollo de esta jornada de revocación de mandato. Bien, quisiera mencionar, y es muy importante, creo, contextualizar que nosotros, como autoridad administrativa, tenemos una obligación, y esa obligación es realizar las elecciones que nos encargue la misma Constitución y los mecanismos de participación ciudadana. Eso es lo que a nosotros nos toca. Nosotros, el árbitro, pues siempre va, de alguna manera, por naturaleza, pues, ser objeto de la crítica, y eso creo que es bueno, siempre sirve para mejorar, pero también hay que tomar en cuenta que es parte de este contexto político. En ese sentido, la naturaleza del órgano como autónomo, imparcial, objetivo, que se rige con los principios de la certeza, de la legalidad, pues se puede constatar en los actos que realice y a través en los acuerdos que apruebe también por medio del Consejo General, y que estos, cuando son recurridos, se van al tamiz de las autoridades jurisdiccionales. Nosotros el año pasado veníamos de este proceso de elecciones de sistemas normativos indígenas, si bien recordarán. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, como OPLE, tiene distintas obligaciones, pero en el caso particular de Oaxaca, al tener una integración mayoritaria de municipios de sistemas normativos indígenas, pues hay elecciones permanentes y cada 3 años renuevan la totalidad. Entonces nosotros tenemos elecciones de partidos políticos, elecciones de sistemas normativos indígenas y mecanismos también como las consultas y como ahora de la jornada de revocación de mandato. Entonces, ¿qué es lo que nos toca como autoridad administrativa? No nos toca a nosotros tener una opinión sobre lo que se legisla o sobre lo que se establece, sino cumplir con lo que mandata la ley. Y eso es muy importante decirlo. Al haber una reforma a esta ley de revocación de mandato, pues se reduce el tiempo de la realización de este mecanismo de participación ciudadana. Puntualmente, ¿qué es lo que implica esto? Pues un reto de una dimensión mayúscula. No es menor lo que sucedió en estos días, en estos prácticamente 30 días, para que pudiéramos llegar a la jornada de revocación de mandato, en la cual ya están instalando las casillas y la ciudadanía puede emitir su derecho a expresarse respecto a esta posible revocación de mandato, ¿no? Entonces, quiero decir que en cuanto tuvimos este reto, creo que es importante resaltar el ADN que tiene este instituto desde su creación. ¿A qué me refiero? A todo ese personal que tiene muchos años organizando elecciones, quienes desde las consejerías nos hemos integrado también, hemos visto cómo esa fortaleza de esas experiencias han sumado y siempre hacen que cumplamos con nuestra obligación. Cada proceso electoral que hemos realizado, organizado, cada mecanismo de participación ciudadana ha pasado distintos tamices e incluso por órganos jurisdiccionales, y creo que se ha llevado a cabo con éxito en lo que respecta a la organización como órgano electoral. Y creo que eso es lo que espera la ciudadanía. Un órgano electoral que esté a la altura de esas circunstancias, a pesar de los contextos políticos. Eso es muy distinto. Entonces, ¿qué hicimos? También explicar un poco a la ciudadanía. Pues hay una serie de actos que se realizaron previos. En la etapa siguiente fue cuando ya se cruzó este umbral, como decía un representante, se revisó por este instituto y al cumplir estas características se inició entonces con la organización de este mecanismo de participación ciudadana. Se aprobó un calendario de actividades con actividades sustantivas para poder llevarlo a cabo y todas ellas se han agotado sin contratiempos, todas ellas se han llevado a cabo de manera organizada y diligente. Creo que en ese sentido el órgano electoral está cumpliendo con su obligación. Y lo digo de manera muy responsable y reconociendo a todo el personal del instituto, porque creo que hay un objetivo común y es cumplirle a la ciudadanía. ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que ahora resta? Porque lo demás, desde mi punto de vista, y mencionando que se han colmado los requisitos, ¿qué es lo que resta? Invitar a la ciudadanía a que ejerza su derecho a emitir su decisión
en este mecanismo de participación ciudadana. Tendrán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o la última persona que esté formada en la fila para emitir su opinión, para hacerlo. Se instalaron más de 2.800 casillas en todo el estado. Y también aquí hay que mencionar, el órgano electoral se enfrentó con situaciones que no había realizado. Instalación de casillas no es una atribución propia de órganos locales, sino es una atribución exclusiva del INE. Entonces, también aquí mencionar que tuvimos mucho acompañamiento, tuvimos mucha comunicación interinstitucional, hubo un convenio, ¿no?, en el cual, con toda esa información, estamos logrando sacar adelante este mecanismo de participación ciudadana. Y uno de los retos que más nos preocupaban fue precisamente la instalación de casillas, y es importante mencionarlo para que la ciudadanía lo sepa. Pero creo que, dado los últimos informes y lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta jornada, pues se da cuenta de que hemos cumplido cabalmente. En ese sentido, insisto, invitar a la ciudadanía que ejerza su derecho a expresar su decisión en las casillas que se han instalado en el estado. Estaremos todo el día vigilantes de esta jornada, del avance de la instalación de las casillas, del avance de esta jornada de revocación de mandato, y decirles también que esto precisamente no termina. Después vendrá el seguimiento a los cómputos distritales, para después tener ya el cómputo total, y la última parte es informar esto a los tribunales, al Tribunal del Estado de Oaxaca. Y bueno, en ese sentido quería yo mencionarlo muy puntualmente. Creo que hay muchas personas comprometidas desde el inicio de este proceso de revocación de mandato, personal que ha dejado muchas horas, como en tantos procesos electorales, pero creo que siempre se sale adelante con este compromiso y con esta convicción. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en primera ronda? Adelante, consejero Manuel. Gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias a todas las personas asistentes y que nos siguen en línea. Me congratulo por ser parte de este novedoso ejercicio democrático en el que la sociedad oaxaqueña ejerce su derecho a deliberar si un mandatario debe continuar o debe concluir. La revocación de mandato ha dejado de ser un principio para convertirse en una realidad, en un ejercicio tangible de soberanía popular que nace desde nuestras comunidades y ciudades. Por ello, en mi primer y más sentido llamado a ustedes, a las y los oaxaqueños, los invito, los convoco desde el corazón de nuestro estado a participar, a que su voz, su opinión y su juicio arraigado en nuestras tradiciones y aspiraciones se escuchen en las urnas. Este instrumento democrático nos pertenece como ciudadanía y no solo toma verdadero significado cuando lo usamos. Ya sea que su decisión sea a favor o en contra, lo importante es manifestarse. Cada voto es un ladrillo en la construcción de una democracia más sólida, más cercana, más participativa desde lo local. No dejen pasar esta oportunidad histórica de dialogar a través de un mecanismo más contundente, el voto libre, secreto y responsable. En este momento quiero detenerme para reconocer y agradecer profundamente a todo el personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por el gran esfuerzo y dedicación puesto a este ejercicio de participación, pues sin su sacrificio no hubiera sido posible. Quiero enfatizar el tiempo que tuvimos para prepararnos para este día, pues a pesar de la premura y tropiezos que tuvimos en el camino, se logró materializar. Con alegría me dirijo a ustedes, convencido del gran profesionalismo de todo el personal de este instituto que ha impuesto para que este proceso salga adelante. A las consejeras y consejeros, a los miles de funcionarios de casilla, los CAIs y supervisores desplegados en nuestras 8 regiones, a las comunidades remotas, al personal técnico y administrativo. Durante este reto han trabajado con entrega, profesionalismo y un profundo conocimiento de nuestra realidad oaxaqueña para que este proceso complejo e inédito se lleve a cabo con pulcritud, legalidad y transparencia que merecemos. Su labor es el cimiento sobre el que se sostiene la confianza de este día. Oaxaca les debe un reconocimiento por su servicio a nuestra democracia local.
Hoy también alzamos la voz para hacer votos sinceros para que esta jornada de Oaxaca se desarrolle con completa calma, paz, civismo y respeto. Que el espíritu de unidad y diálogo que caracteriza a nuestro pueblo encuentre hoy en las urnas su expresión más pacífica y ordenada. Rechazamos cualquier forma de violencia o confrontación. Confiamos en que las y los oaxaqueños sabremos ejercer nuestro derecho con la dignidad y responsabilidad que nos distingue, respetando las decisiones diversas y privilegiando usos y costumbres, donde apliquen sea la nota predominante en cada distrito y municipio. Finalmente, quiero reiterar el tiempo corto con el que contamos para organizar y poder llegar a este día. Hoy se verifica por primera vez de manera concreta en nuestro estado un ejercicio de participación ciudadana directa de esta envergadura. Este es un paso monumental en nuestro propio camino democrático. Es la materialización de la idea de que el poder reside en el pueblo y que el pueblo oaxaqueño puede, en los tiempos y formas establecidos por la ley, alzar la voz. Más allá del resultado específico, el gran triunfador hoy es la democracia oaxaqueña, que se renueva, se fortalece y reafirma su compromiso con la participación continua de su ciudadanía. Por ello, les invito una vez más a que salgan, participen, voten, sean parte activa de esta página de historia que estamos escribiendo juntos, desde la costa hasta la Mixteca, desde la sierra hasta el Istmo, desde los valles hasta la cuenca. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, consejera Ana María. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Los mecanismos de participación ciudadana son herramientas que permiten a la ciudadanía participar de manera activa en la toma de decisiones públicas. Uno de estos mecanismos de participación ciudadana es el que el día de hoy estamos observando que es una realidad en nuestro estado, y me refiero a la revocación de mandato, que es un derecho constitucional solicitado para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la gubernatura del Estado a partir de la pérdida de confianza. En este contexto, quisiera compartir con la ciudadanía la numeralia que fue preparada por la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a cuyo personal reconozco por ese trabajo tan responsable y comprometido que ha desarrollado durante todo este proceso. El número de personas promoventes validadas fue de 3,019. El total de registros de apoyo ciudadano captado por las personas promoventes fue de 600,832. El total de registros de apoyos ciudadanos válidos, 518,979. Personas observadoras acreditadas, 3,154. Casillas instaladas, 2,815, de las cuales 2,556 son básicas y 259 contiguas. Papeletas entregadas en el estado, 3,132,592. Personas supervisoras, 120. Personas capacitadoras asistentes electorales, 710. Total de personas inscritas en la lista nominal, 3,132,592. También en este contexto de este mecanismo de participación ciudadana, la revocación de mandato, quisiera compartir con la ciudadanía donde se podrán consultar los resultados de la jornada de revocación de mandato a través del sistema de cómputos de la revocación de mandato Siscorma, que es el sistema digital oficial encargado de sumar, registrar y verificar los resultados de la revocación de mandato. Su función principal es garantizar que cada voto se cuente correctamente, con transparencia y certeza, desde su emisión en la casilla hasta la obtención del resultado final. ¿Cómo funciona este sistema? Se reciben las actas que forman parte de los paquetes
de la revocación de mandato provenientes de las casillas. El Consejo Distrital revisa que cada acta sea legible, esté completa y no presente inconsistencias. Si el acta es correcta, se capturan los datos en el sistema y se integran al cómputo oficial. Si existen errores o dudas, se abre el paquete y se realiza el recuento de votos para garantizar la exactitud de los resultados. La suma de todas las actas verificadas junto con los recuentos realizados conforma el resultado oficial definitivo. La actualización de los resultados se hará cada 3 minutos. Este sistema estará disponible a partir de las 18 horas de este día, domingo 25 de enero. Los resultados comenzarán a publicarse conforme llegue el primer paquete a los consejos distritales del IEP. El sistema operará de manera continua hasta que se contabilice el último paquete de la jornada de revocación de mandato. Este sistema podrá consultarse a través del sitio web oficial del Instituto, www.yepco.org.mx. También quiero señalar que la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación es el área operativa responsable del desarrollo del Siscorma, por lo cual reconozco todo el esfuerzo que el personal ha realizado y agradezco mucho ese compromiso para hacer posible que el instituto cuente con este sistema. Finalmente, reitero la invitación que ya han hecho mis colegas y todas las personas integrantes de este Consejo General para señalar que las ciudadanas y los ciudadanos oaxaqueños son los verdaderos protagonistas de este mecanismo de participación. Por lo tanto, su participación activa determinará los resultados de este proceso de revocación de mandato, por lo cual les hacemos esa atenta invitación para que acudan a las casillas a ejercer el derecho que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? Permiten intervenir. Sakchi Huencasie Yoptobloa. Bienvenidos a quienes nos acompañan de otras partes del país. Saludo con mucho agrado a quienes nos acompañan hoy en esta sala de sesiones, a los medios de comunicación. Agradezco la presencia del delegado del Instituto Nacional Electoral, al maestro Pedro Pablo Chirinos, de la Dirección de Vinculación con Organismos Públicos Locales, al maestro Jorge Egren, que está con nosotros en representación de la Secretaría Ejecutiva, a la consejera Ritabel López Vences y a la magistrada Roselia Bustillos, que nos acompañan el día de hoy en esta sesión tan importante, y a todas las personas que nos siguen por medios digitales. Hoy, mientras las casillas comienzan a instalarse, Oaxaca inaugura un ejercicio sin precedentes a nivel local. Estamos activando un mecanismo de participación ciudadana para el control político, la facultad de la ciudadanía para evaluar y, de ser necesario, retirar el mandato a quien no ha cumplido con sus expectativas. Es el paso de una democracia representativa a una democracia participativa y vigilante. Desde una perspectiva de derechos humanos, este acto no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta de empoderamiento ciudadano que garantiza el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. Este ejercicio pone de relieve una verdad fundamental. Los organismos públicos locales electorales son la infraestructura técnica que permite el ejercicio de los derechos político-electorales. Son indispensables para que la democracia sea una realidad tangible, especialmente en estados con la riqueza y complejidad de Oaxaca. En un contexto donde se cuestiona su permanencia, el IEPCO demuestra que la solvencia institucional es la mayor garantía de los derechos políticos de la población. Para que los derechos humanos sean efectivos, requieren instituciones sólidas que lo garanticen. Este instituto ha cumplido con la ciudadanía y con la legalidad.
operando bajo un principio de resiliencia ante desafíos estructurales, organizar un proceso inédito en tiempo reducido, asumiendo funciones de integración y ubicación de casillas que usualmente corresponden al INE, adaptarse a una reforma legal de septiembre de 2025 que redujo sustantivamente nuestros plazos de operación, atender ajustes normativos derivados de sentencias jurisdiccionales, incluso a pocos días de la jornada. Operar con rigor técnico a pesar de condiciones presupuestales ajustadas. A pesar de los plazos reducidos y reformas de último momento, el IEPCO demuestra su solvencia técnica y esto, en términos de derechos humanos, se traduce en el cumplimiento del principio de progresividad. No se permite que las limitaciones presupuestales o legales afecten la calidad del ejercicio democrático. Para garantizar que este derecho sea accesible para todas y todos, hemos desplegado un esfuerzo logístico sin precedentes. 120 supervisores y 710 capacitadores que recorrieron comunidades, colonias y municipios. Más de 11,000 funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla son quienes hoy custodian el voto en esas 2,815 casillas. Se han distribuido más de 3 millones de papeletas, así como miles de actas y carteles de resultados. Siguiendo un enfoque de igualdad sustantiva, produjimos materiales en braille y spots traducidos en mixteco, zapoteco del Istmo, mazateco y mije. Se llevaron a cabo 2 foros de discusión de la revocación de mandato que tuvieron un total de 52,400 reproducciones en las redes sociales del instituto y 45 medios que se sumaron a su difusión. Contamos con más de 3,000 personas observadoras acreditadas, asegurando que el proceso sea transparente y auditable. En cumplimiento de las recientes resoluciones, logramos una cobertura del 100% en la representación de partidos políticos en las casillas, garantizando la pluralidad y la vigilancia del proceso en su etapa más crítica. Al cierre de hoy, el uso de las herramientas informáticas diseñadas por este instituto permitirá que el cómputo distrital sea eficiente, ordenado y sobre todo certero. Es imperativo reconocer que esta democracia es sostenida en gran medida por el profesionalismo de las mujeres. Desde las áreas técnicas hasta las operativas, son ellas quienes han cristalizado este ejercicio, transformando la función pública, electoral, convicción y rigor. El IEPCO ha cumplido con la organización técnica y su responsabilidad constitucional. Hemos puesto la mesa de la democracia con neutralidad e imparcialidad. Ahora, el ejercicio de fiscalización social está en manos de la ciudadanía. Que sea esta, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, quien decida el rumbo de su gobierno. Con esto iniciamos formalmente este seguimiento y la democracia está en marcha. Sticio Bio. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Adelante, representante del PT. Quiero manifestar que siendo las 9:28, se ha iniciado ya el proceso de consulta de revocación de mandato. El Partido del Trabajo ha sido históricamente un defensor consecuente de los instrumentos de participación ciudadana y de democracia participativa. Esa que le da voz y representación al pueblo. En esa lógica, siempre hemos respaldado los instrumentos de participación. La revocación de mandato como un mecanismo de democracia directa, coherente con la tradición de la izquierda latinoamericana, que ha buscado trascender los límites de una democracia meramente procedimental y neoliberal, para avanzar a una democracia participativa, sustantiva y con control real sobre el poder. Sin embargo, la revocación de mandato pierde su esencia cuando deja de ser una herramienta del pueblo para convertirse en un proceso condicionado por el andamiaje institucional, por cambios normativos. Quiero reconocer a este instituto que, muy a pesar de la disposición tomada en el Congreso del Estado por la mayoría
morenista, han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante este instrumento de participación ciudadana. Mi reconocimiento a todas y a todos los funcionarios de casilla, a quienes desde la ciudadanía han participado para poder llevar a cabo esta jornada. Bajo este contexto inicia hoy la jornada de revocación de mandato. Tristemente, ya han iniciado también las denuncias en redes sociales. En el municipio de Huautepec, por ejemplo, en el distrito de Teotitlán, se ha empezado a viralizar una foto de policías municipales movilizando a adultos mayores. Y es que olvidé comentar hace un momento que también otra de las violaciones que ha cometido el Ejecutivo es coaccionar y chantajear a los presidentes municipales, condicionándoles una cuota de participación en sus municipios. Coincido con lo que la mayoría de los representantes de los partidos políticos han planteado aquí, pero debo recordar a nuestro compañero del PRI que mucho nació este instrumento de la falta de herramientas que tenían las ciudadanas y ciudadanos de revocarle el mandato a un gobernador, tal y como lo fue en el 2006 con Ulises Ruiz. Tristemente, también parece que al único que incomodan los señalamientos que han planteado aquí la mayoría de mis compañeros representantes es al primo hermano del consejero jurídico del gobierno del estado, el compañero Brian Gerardo Sagrero. Ojalá que pueda comentarle a su primo hermano que ya deje de chantajear a los municipios a cambio de la asesoría jurídica y contable. Muchas de las denuncias que se han presentado tristemente no han pasado porque no solamente tienen secuestrado el poder ejecutivo y legislativo, sino también ya fueron por el judicial. Hago un llamado pues a las ciudadanas y ciudadanos y a quienes coinciden en el movimiento. Es un llamado a la congruencia de nuestros principios como movimiento. Este movimiento está fundamentado en principios y valores oaxaqueños próceres de la democracia. Uno de ellos, solo el pueblo puede salvar al pueblo, decía. Otro decía, el pueblo pone y el pueblo quita. Y otros más eran muchos más fuertes, maldiciendo a aquellos que con sus palabras defendían al pueblo, pero que con sus hechos los traicionaban. Es cuanto. Gracias, señor representante. En segunda ronda, representante de Morena. Gracias, consejera presidenta. Diputado Dante Montaño, con todo respeto, sus descalificaciones no solo carecen de fundamento, sino que dejan al descubierto el profundo temor que su partido tiene ante el respaldo masivo que el pueblo le ha dado al gobernador. Lo más grave es que el PT, un partido que se presume ser aliado de la transformación, esté haciendo exactamente lo mismo que la derecha: sembrar dudas, descalificar y tratar de deslegitimar un proceso democrático histórico. Eso no es congruencia, diputado. Eso es una contradicción muy, muy, muy grave. Pero el pueblo oaxaqueño no se deja engañar. Hablará con claridad el día de hoy y refrendará la fuerza y la continuidad de la primavera oaxaqueña, que prefiere los resultados antes que discursos vacíos. Por eso no es bueno, y le digo, que su carrera política solamente sea conocido por inaugurar la lista nacional de violentadores políticos. Le digo y atienda sus procesos jurídicos que tiene pendientes. Gracias, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en segunda ronda? Si no hay más intervenciones, en segunda ronda, adelante, consejera. Gracias, presidenta. Solamente agregar en este mensaje a la ciudadanía que pueden ingresar a la dirección ubicatucasilla.rm.ine.mx para que con su credencial de elector puedan saber dónde les toca votar. Gracias. Gracias, consejera. ¿Del representante del PAN? Presidenta, comentarles que hay algunas anomalías en el estado de Oaxaca. Una de ellas es la sección 564 de Teotitlán del Valle, que me comentan que no se han instalado las casillas para que... 564. 64. Así es. Y ahorita en un momento más le paso a las demás, presidentes. Es cuanto, gracias. Gracias. Si no hay más intervención, adelante. Gracias, consejera presidenta. Yo quisiera solicitar la intervención de la Secretaría Oficialía Electoral,
de lo que está derivando en San Pedro Amusgos. A un costado de la presidencia municipal se están entregando despensas. Entonces, pues me parece delicado el tema. Quisiera solicitarlo para que atestiguaran de lo que está ocurriendo ahorita. Gracias. Gracias, señor representante. Si no hay más intervenciones, decreto un receso Presidenta, de... previo, solamente si puede un corte. Es que justo el receso es para que podamos tener el corte del memo y podamos informar en media hora. Justo eso, y para eso voy a decretar el receso. Gracias. Entonces decretamos un receso de media hora en lo que tenemos la información de los 25 consejos distritales, por favor. ¿Una? Bueno. Una hora. 10:30. Moción. Es que a las 10 tenemos el primer corte, pero si quieres... Una moción, yo sugiero, como está el avance del reporte de instalación de casillas, sea al menos una hora, en media hora no creo que lo tengamos. Al menos una hora. Gracias. A las 10, regresamos 10:30, entonces, por favor. Y si nos gustan acompañar arriba, hay desayuno.